gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra, que siempre es grata, realmente, ¿no? Y vamos a abrir rápidamente la palabra del Señor en el libro según a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, claro está. Vamos a ver la escritura del apóstol Pablo hacia la iglesia de los hermanos de los Gálatas. Pasó a ser uno de mis libros de estudio, de devocionales, un tema recurrente y es un tema que siempre está en la memoria. Hay versículos que nos quedan tan grabados, ¿no? Y muchas veces a lo mejor hasta uno hace un devocional en base a eso, porque es que uno no puede olvidar pasaje, un punto que uno quiere recordar o refrescar, ¿no? Vale. Lo que hablaremos básicamente es sobre la apostasía, si sería lo más resaltante, ¿no? Para estar claros en la época en la que estamos viviendo, a lo mejor no se ve o se ve, no sé cómo lo van percibiendo. Eso es ese falso mensaje, ¿no? Esa falsa doctrina y frialdad espiritual realmente, ¿no? Porque no parece que no estuvieran en pos de la verdad ni averiguando la verdad, sino que es un estado en el que es más claro el engaño que la buena intención, ¿verdad? No es casualidad. La apostasía es como intentar describir una alerta hacia nosotros los cristianos, incluso en nosotros mismos a la hora de entender y discernir, amén. Pues vamos a ver lo que le decía el hermano Pablo a los Gálatas y vamos a leer el capítulo 1 para ello, el capítulo entero, son solo 24 versículos. Y vamos a leerlo desde el comienzo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Sus credenciales fue escogido por Dios. Amén. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad que en ese momento Pablo le dice que en ese momento el siglo era malo, o sea, esa generación, esa época no era buena, ¿vale? No podemos decir, o esos cristianos, al menos se habrán dado cuenta, que no eran la última generación. La última generación que ellos creyeron, de que incluso hemos leído en la palabra, en donde vemos que creían que se iba a manifestar el reino ya, ¿no? Y veían evidencias, veían, a ver, tenían argumentos que a lo mejor podríamos decir de sobra. Las persecuciones, bien ahí, las persecución, ¿qué más? Recuerden Mateo 24 y lo vamos a leer. Los falsos maestros, ¿no? No sabría decir, incluso falsos cristos. Habían quienes hacían milagros, o sea, habían muchas cosas. Y además, quiera que no, un caos mundial. Para lo que era ese mundo conocido, era un caos. Necesitaban un salvador. Alguien que parara la maldad que había aumentado tanto, pero Dios es el que mide la maldad y Él es el que cuenta los tiempos y las épocas, ¿no? ¿Podemos ver indicios de que esta fuese la última generación? Pudiéramos estar comprendiendo que hoy sí estuviéramos siendo realmente con gran probabilidad esa última generación de los tiempos. Es probable, ¿verdad? Creemos que sí, pero sin embargo nuestro afán no es descubrir eso ahora mismo, pero sí estar alertas a las señales de los últimos tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente, el Señor recriminó más de una vez, dijo, hipócritas, que puedes reconocer el cambio de las estaciones, la fecha, los meses, los años, pero las cosas espirituales no las discierne, ¿no? Y es importante que tengamos en claro eso que pasaba con Pablo en los Gálatas, y vamos a ver qué era lo que los regañaba, qué les quería llamar y amonestar la atención en amor, pero quería que no fueran flojos en la doctrina. Por ejemplo, en el versículo 6, donde dice:
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! Seguir un evangelio diferente. ¿Os imagináis cada uno de nosotros decir que el día de mañana cambiemos lo que creemos? Así, como toda una vida enseñados en la palabra y de repente algo nos fascinó de una nueva doctrina y nos enganchó con aquello otro y nos hizo comprender aquello otro. Realmente estamos dentro de una estructura armada por hombres, no por conocimiento divino, pero como que se encuentran engranajes que engranan y el sentido, y muchos cambian la doctrina que conocen por algo que tenga sentido. A lo mejor no es la verdad, pero como un poco tiene sentido, o ese afán del conocer, la gente empieza la gente quiere decir, o a veces incluso los cristianos somos confundidos con doctrinas de las cuales debemos estar más alertas y no dejarnos confundir. Amén. No tenemos toda la verdad, quiere decir, sí tenemos toda la verdad. No tenemos de repente toda la preparación, a lo mejor hay cosas que dudamos, pero tenemos la verdad pura de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, amén. Sin duda que ante un momento de dudas, ir a Dios en oración, ir a la palabra, ir a un hermano, a una hermana, fundados en la palabra, que nos puedan orientar, pues vamos a llegar a la verdad sin ningún temor. Y no vamos a tener temor de saber lo que estamos creyendo y decir, lo que creo es palabra de Dios. Y de tener al final una convicción de no tener dudas, ¿verdad? No tener dudas, no tener temores. Es que si yo entonces hoy descubrí esto, mañana ¿qué descubriré? ¿No? Bueno, hoy creo que estoy firme en que la salvación no es por obras. Y mira si alguien viene con muy elocuente y un montón de gente que lo siguen y dicen, la salvación es por obra. Y lo voy a demostrar y empiezan a ir a la Biblia. Nosotros tenemos que estar plantados en la palabra. Ahora sabemos que la salvación y el único camino es el arrepentimiento y no las obras. Es la salvación por medio del sacrificio de Cristo y no del humano. El ser humano no puede alcanzar el cielo. El ser humano puede construir una gran torre que Dios derribará. El ser humano podrá crear nuevos sistemas, nuevas religiones, pero ninguno de ellos alcanza en el cielo. Se están yendo directamente, como esas ramas del árbol que dice que van, por ejemplo en casa hay una, que van para arriba y de repente meten una vuelta para abajo, ¿no? Bueno, así es la doctrina de esto, como que intentan ir para arriba, pero realmente van para otro lado. Parecen que van al cielo, pero no van al cielo. ¿Verdad? Son doctrinas realmente de hombres. Y Pablo sí que es verdad que dice que se habían maravillado. Miren que Pablo amaba tanto a los Gálatas. Los amaba. Incluso los Gálatas lo habían demostrado el amor que tenían por él. Y él se maravilló por eso. ¿Sí? Como que los conozco. ¿Y cómo puede ser que hayan cambiado la doctrina? Vale. No que, versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Primero, que no es de Dios. Y segundo, que es maldición seguir a un evangelio distinto. ¿Por qué? Porque justamente es desviación de la verdad. Y dice, no, oye, ni siquiera oigas a un ángel que venga a predicarte un evangelio diferente. Como pasa, por ejemplo, con el profeta de los mormones. Un ángel nuevo se le aparece a este chico, un joven que va estudiando la palabra en un lugar descampado, no sé qué, de repente se aparece un ángel y le empieza a dar montones de directrices, indicaciones, le cuenta la historia verdadera, ¿no? Y como que empieza a venir una nueva doctrina, pero enraizada en la verdad, pero con una perspectiva diferente y con un mensaje nuevo, porque nunca falta un mensaje nuevo. Y así pasa igual con la iglesia adventista, con Ellen White, que también tuvo visiones de ángeles que le fueron revelando la palabra, y ella va, escribe todo lo que los ángeles le han dicho, y va y al final es una doctrina que aparentemente está enraizada en la palabra de Dios, no es inamovible, pero luego cuando vas a la verdad tiene montones de directrices que no son bíblicas, que son nuevas directrices. Entonces, que usen la palabra a creer todo el mensaje, hay una gran diferencia. Pueden utilizar o una persona que sepa de la Biblia, o nosotros, o un ángel que bajara del cielo, puede hablar de la palabra, pero su fin es transgiversarla y dar nuevas directrices, dar nuevas órdenes. Incluso en ellas habrán limitaciones, en ellas habrán totalmente errores,
Cuando no es de la verdad, va a haber engaño y hay mentiras, ¿verdad? No puede hacer otra cosa. No puede hacerme más o menos bueno. Es malo. Amén. Si una doctrina no es completa, es mala. Da igual de que a la mitad vayan por el camino bueno. No sirve. Es como una rama que hay que quitar. Porque no es de Dios. Versículo 8. Es que este versículo, aunque no lo parezca, es muy poderoso. Realmente, y lo voy a explicar bien. No es que es poderoso porque tiene más poder, ¿vale? Mas ni aún nosotros o un ángel del cielo que se anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema. Estamos en una época, hermanos, para identificarla, donde la influencia del maligno es mayor. ¿Vale? Si queremos poner los pies sobre la tierra y ver en qué época estamos viviendo, es la época en donde se manifiesta más la maldad, malos espíritus y malos engañadores. Incluso más los iluminados que van a recibir mensajes nuevos, que no serán mensajes de Dios, serán mensajes de engaño, que recibirán visiones y vayan para acá y hagan allá y Dios me dijo, ¿no? No es que no existan esas visiones, pero es que no son de Dios. Amén. Pudiéramos escuchar a algún conocido, alguno de nuestras tierras, algún extranjero muy famoso, da igual, una persona que nadie conoce pero que tiene un mensaje poderoso. Yo, por ejemplo, me he cruzado con un vídeo de YouTube, que yo no uso otra red social, y recuerdo que hace no mucho tiempo una mujer había salido llorando, y es que Dios me dijo, prepárate para lo que viene, y a los gritos, ¿no? Y yo analizando lo que estaba diciendo, vale, ¿y Dios le habrá dicho algo? Primero lo analizo en la palabra. Dios, ¿por qué le diría algo? ¿Qué tiene que avisarle a esta chica que no está escrito en la palabra, ¿no? Y si no, al principio no parece que fuera a decir nada de engaños, ni vea ningún fallo en la lógica, de momento a lo mejor no está diciendo el engaño, pero primero ya llamó la atención. Ya Dios le dijo. Y cuando le damos la autoridad a una persona que Dios ya se lo dijo, todo lo demás que le diga, ¿de quién va a venir dicho? De Dios. Exactamente. Si a lo primero a lo mejor digan, prepárense porque viene el fin del mundo. Y lo diga con una emoción que llora y que ves que parece que sus ojos revelaran que vio a ese ángel y que no te está mintiendo. Entonces todos podemos creer a una, es verdad. ¿Por qué podemos dudar en que no lo vio? Sí, a lo mejor vio, pero no vio, o sea, prestó atención a lo que no debía de prestar. Amén. Ninguno de nosotros necesita que Dios le revele una verdad para el final de los tiempos, ya están reveladas. Amén. Y si eso sucediera, bueno, dice en la palabra que habría que analizar o examinar los espíritus si realmente son de Dios. Y eso ahí nos metemos en otro tema. Pero ninguno de esos mensajeros divinos podrían, si son del maligno, si son del engaño, no reconocerán que Jesucristo vino en la carne. Eso es una herramienta que tenemos a la hora de discernir si es de Dios o no es de Dios. Si dijeras, y se me apareciese un ángel, yo muchas veces pienso, ¿y qué le diría? Primero que nada, ¿no? A lo mejor digo, se me apareció un ángel, y que yo escogido ¿para qué? Para entreverarme seguro, para confundirme, para emocionarme, para intentar cambiarme, si no es de Dios. Y lo primero que le preguntaría sería, según la palabra, ¿crees que Jesucristo vino en la carne o no? Iría a la palabra, pero es un lugar peligroso, porque primero que nada tenemos que tener convicción de que Dios no va a revelar nada nuevo. ¿Amén? Amén. Eso es lo primero. No abrir puertas donde no debemos de abrir. Amén. Y por eso es que Pablo, cuando lo dice, habla de una injerencia espiritual, metiéndose, confundiendo y engañando a la gente. Amén. Y vivimos en tiempos donde la parte espiritual juega un rol muy, muy, muy importante. Y no la espiritual buena, la espiritual maligna. Amén. Va a haber gente confundida, aunque estén. Yo a veces, cuando hoy se mencionó y está en la palabra, y Dios mismo lo dice, cuando dicen que adoran a imágenes que tienen ojos y no ven, brazos y no se mueven, ni manos que no hacen nada, pies y no andan, están muertos. Dicen, delante del madero se inclinan, y con la misma madera que hicieron su Dios se calientan y cocinan.
O sea, y eso adoran, y Dios se burla de una manera siendo tan necios pueden llegar a ser, que con la misma madera que cocinan y se hacen una casa, van y le hacen una figura y se postran delante de esa madera. Qué brutal, ¿no? Qué impactante el no discernimiento del hombre que hacemos eso. Pero hay algo que me gustaría, aunque sea tocarlo por encima, que no olvidemos el punto de vista espiritual. A lo mejor esa madera, es lo que dice Dios, a lo mejor no, el 100%, esa madera no va a hacer nada. Pero el maligno podrá utilizar artimañas para que aunque esa madera no sea nada, en modo de una manifestación, veas esa imagen y te hablara, por ejemplo. Entonces ya cobró vida la imagen, ya no es lo que yo solo inventé, ahora hasta se mueve. La Biblia dice que no se movían, pero ahora se mueve y habla. Y hay gente que es engañada torpemente en estas cosas. La imagen, ¿cómo? Exactamente. Apariciones, de que me habló, que la vi, que tan hermosa, que tan lindo, y lo vio Jesús ahí en una sombra de un árbol y era su cara perfecta, ¿no? Como sea, pues el Evangelio celosamente del Cristo no va a venir otras directrices dadas ni aún que si algo que se salga según la palabra no es de Dios. Amén. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, el evangelio o lo que predicamos no debe agradar a nadie, no debe estar buscando agradar al hermano, a la hermana, al grupo con el que me llevo mejor, a intentar ganar al grupo con el que todavía no me llevo. No se trata de eso. No es manipular la palabra de Dios en mi propio beneficio para poder sacar un rédito o algo, ¿no? Para agradar a los hombres. Incluso Pablo se contendió contra Pedro cuando Pedro decía, cuando estaba con los gentiles, Pedro comía con los gentiles. Pero cuando venían los judíos, Pedro decía, no, los gentiles no, que coman solos, ¿no? Esa tontería hablaba realmente de algo serio, algo de fingido, algo no real. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué acomodarte según las circunstancias, según las personas? Es como que si ahora somos una iglesia y mañana vamos a una reunión donde hay muchas iglesias y no presentar a mis hermanos. Mira a mi hermano John, mi hermano Paul, mira el pastor. O sea, como que no los conociera, ¿no? Y estoy ahí con mis otros amigos y empiezo a tener comunión con los demás y miren esa gente y digo, no sé quién soy. Y sigo, ¿no? ¿Y eso qué es? Imagínense en qué ofensa, y Pablo se había dado cuenta de lo que estaba haciendo Pedro y fue lo que le ofendió. Y cómo tú puedes ser dos personas, cómo te acomodas a las circunstancias. Ni la palabra de Dios acomoda a las circunstancias, ni el siervo de Dios debe acomodar la palabra para sacar una ventaja. Debe predicar la palabra sin importar las consecuencias de predicarla. Porque es por amor. Si nosotros predicamos la palabra, no es para buscar ni destruir a alguien, ni ganar algo, es para la edificación. No ganar algo, me refiero carnalmente, ¿no? Sino que queremos que todos ganemos, todos, somos una familia. Si yo ahora me pongo a predicar la palabra, el pastor predicó en esta mañana, y los hermanos que predican, no suben a predicar la Biblia para minuciosamente estudiar un propósito para su vida. Ahora yo predico este mensaje y me va a pasar lo siguiente, ¿no? No. Cuando subimos a predicar la palabra, o las maestras de escuela dominical le enseñan a los niños, es una ganancia para todos los que la oyen, porque la palabra de Dios nos edifica a todos, al maestro y a los alumnos. Amén. Eso es el verdadero predicar de la palabra, que no se acomoda a las personas, no acepta instrucciones ni siquiera de un ángel que cambie lo que ya está escrito. Estamos aferrados a una fe y a una palabra. Amén. Versículo 11, y lo tornamos a leer hasta el 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13 del Gálatas. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de la vista de las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué decían todos? Y glorificaban a Dios en mí. Qué lindo el efecto de la palabra, que puede cambiar incluso a un perseguidor de la iglesia, a alguien que a lo mejor es un religioso, que tiene una doctrina, una fe, una creencia errada y persigue a otra fe, que en este caso era la cristiana, la bien fundada en la palabra. Pablo no entendía el mensaje, él era de la religión judía. Y esa palabra está muy marcada, o secta, las creencias de los judíos. Los judíos hay diferentes sectores, algunos son más radicales, otros son un poco más liberales, hay unos que son más hasta místicos, tienen hasta costumbres, hay diferentes ramas dentro del judaísmo, ¿vale? Y Pablo pertenecía en el celo, en comparación, era mayor que cualquiera, que nadie le podía competir. Él podía ser el más radical, el más el más celoso, sí, el más celoso y radical. Al final no me voy a liar mucho más, con esas dos palabras alcanzan. Era muy celoso, el más celoso y radical de los de su época. ¿Por qué? Porque el conocimiento de él lo ponía en un estándar muy alto. En cuanto a capacitación, estudio y preparación, quiénes fueron sus maestros, o su maestro que era Gamaliel, ¿verdad? Entonces, claro, en esa época era como ir a la mejor universidad y sacar la mejor nota. Entonces, ¿quién está superior a mí, no? Y Pablo podía sacar ventaja de eso. Y él dice, bueno, en todo el tiempo, aun cuando veo a Pedro y veo a los demás, él dice, yo todo lo que he aprendido, no lo he aprendido por hombres. No me lo enseñaron los apóstoles, lo he aprendido de Dios mismo. Todo ese tiempo de comunicación, de comunión con Dios, si al menos fueron 3 años, que lo dice, fue pura y exclusivamente de discernir, comprender, indagar en la palabra, porque ahora Pablo, ¿qué tenía que antes no tenía? El discernimiento del Espíritu Santo. Podía comprender la palabra con el Espíritu Santo y vio las cosas totalmente diferentes. A mí me ha pasado hasta cenada, una persona que se puso en contacto conmigo de mucho tiempo, y yo creo que esta persona, aunque tenga la mejor fe o buena fe del mundo, yo creo que no discierne todavía como le pasó a Pablo. Entiende las cosas espirituales de una manera, pero no la ve como nosotros, ¿vale? Y no es para criticar, es para dar luz y conocimiento de que justamente es lo que le pasa a una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Puede luchar mucho, contender mucho, tener mucha eficacia en lo que cree, tener sus argumentos, pero sin Cristo esos argumentos no tienen sustento, son de hombres. Cuando Cristo entra a tu corazón y el Espíritu Santo te hace ver su verdad, la verdad escrita, las cosas las vemos de una manera totalmente distinta. Pablo ahí entendió de que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo y que los que estaban persiguiendo realmente iban a ser sus hermanos, ¿no? Y él entendió que la religión judía no aceptaba a
a otro Mesías que el que ya había venido, ¿no? O sea, querían otro, no querían ese. Y Pablo, nomás de estudiar el Antiguo Testamento, llamada la Torá, y ir a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y estudiarlo a profundidad y ver los profetas, dijo, todo habla de Cristo. Y se maravilló y abrió sus ojos, y Dios le dio el sentido espiritual y pudo entender por fin que lo que los profetas hablaban lo podía ver con sus propios ojos, era la figura de Cristo, amén. Y no le quedó ninguna duda, ya no dudó nunca, no tuvo que dudar más. Y dijo, todo lo que yo perseguía, que no es Cristo, porque todavía nos enseñaron así. Yo soy el más celoso, yo conozco, yo sé, yo he visto de que el Mesías tiene que tener estas condiciones para que sea nuestro Mesías. Pero era el Mesías escogido de los judíos, no el Mesías de la Biblia. Esa secta había restringido que el Mesías tenía que ser de otra manera, tenía que venir de una sola vez a gobernar. No habían comprendido que el Mesías venía a dar su vida, aunque está escrito, no lo podían ver. El Mesías no venía a ser rey de una vez, iba a dar su vida y iba a abrir el camino o iba a traer el cielo a la tierra, digamos, el mensaje del cielo de salvación para que el mundo se convirtiera por medio de Cristo. Ese era el Mesías, que iba a ser un cordero, que iba a ser llevado a un matadero, que iba a ser crucificado, que tenía que resucitar por su propia boca, lo había dicho, aunque no lo habían entendido. Y cuando entendió el mensaje, dijo, sí, es verdad, aunque nieguen y digan que este no es el Mesías, yo ahora sé que Jesucristo es el Mesías, el elegido, es el Hijo de Dios. Y ya Pablo dijo, por fin entiendo. Estoy usando mis palabras para decir lo que dijo Pablo, pero por fin Pablo realmente entendió de que todo el mensaje que había aprendido no era el verdadero, o era la negación de Cristo, pero ahora se rindió a Dios y aceptó el mensaje y aceptó a Cristo. Y luego por eso su lucha es vivir por Cristo. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia y pues sigo viajando. Solamente, versículo 23, oían decir, aquel que en otro tiempo que nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuántos hay que nos persiguen de una manera o de otra y no, porque no creen o porque no entienden? Porque no les ha amanecido. Hay otro pasaje en la Biblia donde habla así. Todavía no les ha amanecido la luz del Evangelio. Todavía no pueden creer. Y hasta que no crean y no vean, van a seguir con sus convicciones firmes, aunque sea en su estructura, en sus pensamientos. No pueden salir de ahí sin el alumbramiento del Espíritu Santo que les demuestre con claridad en dónde están el error y la solución. Y cuando vean todo ese panorama, es literalmente la luz apagada, la luz encendida. Vivíamos en tinieblas en un momento, pero cuando vino la luz del Evangelio, sabemos dónde estamos, sabemos a dónde vamos. Tengo identidad, soy de Cristo y vivo por Cristo. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo y recalca, no crean a otros evangelios, no crean a los mejores predicadores que se crucen por ahí. Y es que ahora estamos bombardeados y eso es una realidad. Gálatas. ¿En qué época vivimos? Vayamos a Mateo 24. Esto es simplemente porque es un pasaje favorito. Mateo capítulo 24. Y también nos abre evidentemente la vista para poder discernir los tiempos en los que vivimos y analizarlos y estar preparados. Amén. Estar preparados porque el contender es parte del cristiano. No debemos ser flojos a la hora de contender por la fe o hacia los que nos quieren engañar. Mateo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pausa. Ahora mismo no puedo recordar bien dónde fue que lo escuché, ¿vale? Pero cuando Jesús dijo que mirando desde el monte de los olivos, mirando el templo, los primeros versículos, cuando Jesús dijo, miren que no va a haber piedra sobre piedra que no quede destruida. Ese templo que ven ahí va a desaparecer.
Y dijeron, ¿cómo que va a desaparecer? Los romanos no lo tiraron abajo. ¿Por qué? Si no lo han tirado, ¿por qué lo tirarán? ¿No? Porque lo normal es que venga un imperio, rompa tu religión, tu sistema de creencias, e implanten el suyo, ¿verdad? En este caso los romanos no destruyeron el templo. Jesús estaba profetizando, será destruido. Cuando destruyen el templo, que fue en el gobernador Tito, que fue el encargado de destruir el templo, se supone que cuando le prendieron fuego, el templo había mucho oro. Y dice que cuando se encendió, no sé si la verdad no puedo ser sincero, soy sincero y no recuerdo dónde fue que lo escuché, pero se dice que justamente cuando se incendió el templo, el oro chorreaba y se pegó a las piedras. Porque eso no solamente se destruyeron el templo cuando se derribó, o lo que sea, querían sacar el oro que había en el templo y estaba adherido a las piedras, habían formado como lava, digamos, de oro, y entonces, bueno, además de que por ahí lo destruyeron por odio, porque Tito que no quería a los judíos, que estaba un ataque totalmente contra el cristianismo, al prenderle fuego, y luego, claro, se esmeraron tanto en coger el oro, que aparentemente más se esmeraban ahí, cada piedra y donde hubiese un resto, y no quedó nada, ¿no? La palabra de Dios, cuando lo profetizó, se cumplió, y en ese caso dijo, ese templo será destruido, por las razones que sean, pero iba a ser destruido, eso era lo que importaba, ¿verdad? Nosotros que tenemos datos, por eso que podemos hablar de cositas, de perlitas que se van encontrando en la historia, pero nada más, ¿verdad? Solamente quedan un poco de luz. Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Wow. Pasan los años y estoy diciendo, ¿hay falsos cristos? Al día de hoy hay falsos cristos. Y cuando me pongo a mirar un poco en la última década, es que siempre se escucha que en alguna parte del mundo hay alguien que se hace pasar por Jesús. ¿Vale? Todavía no sabemos si esa es la señal todavía definitiva, o si vendrá uno que dirán realmente mucho más a nivel mundial, como a nivel del Papa Juan Pablo II, no, el Papa que tenemos ahora, como el Papa León, ¿no? El León es de ahora. Y entonces, Cristo, esa figura, todavía no la hemos visto. Un Cristo que resalte tanto que todo el mundo lo mire a Él, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso pasará, y lo dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Algunos a lo mejor no resaltan mucho, algunos sí, yo pienso que eso es lo que pasará. Vendrá uno que llamará tanto la atención, y que será, vamos, como pagar viajes para ir a verlo, ¿no? Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sigo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No podemos desconocer que por lo menos somos la generación que hemos conocido la pandemia, ¿vale? Siempre se han escuchado epidemias en Cuba, el hermano ha contado Ariel, lo de las picaduras de los mosquitos, que en diferentes tipos y clases de mosquitos. En África se sabe hace toda la vida que siempre fue así. Epidemias, pero una pandemia global que afecte al mundo entero, que se paralice, es como se dice coloquialmente, que Israel es el reloj de Dios, ¿verdad? Todo lo que pasa en Israel, si queremos ver los tiempos, miremos a Israel. Cuando Israel está en paz, miramos en los versículos bíblicos, en la palabra, ¿qué nos puede orientar un momento de paz según cómo esté Israel? Cuando Israel se meta en guerra, no olviden que Dios jamás quita sus ojos de su pueblo. Jamás. Y no solamente del pueblo espiritual, que somos la iglesia. Dice que ya somos uno, Dios unió a todos en un solo cuerpo, ¿verdad? Somos injertados, hay muchos pasajes que dice que somos herederos de las promesas y tal. Pero no podemos, hay otra doctrina que no es falsa, que justamente habla en la palabra de las promesas o las profecías dadas al pueblo físico del pueblo de Israel, que no es lo mismo el pueblo espiritual. El pueblo físico es los que viven en Israel, a los judíos. Cualquier circunstancia o tiempo que vivamos en el mundo, no somos los únicos que miramos hacia Israel. Y podemos discernir por lo menos en qué tiempos vivimos según la Biblia.
No es en vano que cuando hayan muchos levantamientos y muchas naciones que quieran atacarle, ya empiezan a sonar palabras como Gog y Magog. Una guerra internacional muy grande, liderada por uno, que es el más grande de todos. Y todos van en pos de ese uno. Y vas viendo, ¿no? Y cómo se hilan y cómo... es que la verdad, hace 20 años atrás, estas cosas se hablaban y eran, bueno, sí pueden pasar con facilidad. Y habían pasado similares. Pero al día en que estamos viviendo hoy es de abrir mucho más los ojos, ¿vale? Es por lo menos, si no estamos prestando atención, afinar nuestra mirada y prestar mucho más atención. No solamente quiero que entendamos la parte de, ay, bueno, es que entonces es el fin del mundo, ¿no? No, es enfocarnos en la doctrina. ¿Por qué? Porque habrán engañadores. No estoy diciendo, bueno, hermanos, vamos a hacer un plan de contingencia, ¿no? Voy a proponer de que cada uno tengamos un búnker. No estoy hablando de una estructura de lo que como iglesia o individuales tendríamos que hacer, aunque sería prudente. Que no estoy diciendo que no, pero lo que estoy hablando es de la doctrina. Si hay algo que nos estamos enfocando es ser celosos de la palabra de Dios y no permitir que nada, ni nadie, ni nosotros mismos, miren lo que digo, no es lo que yo creo que entiendo, que comprendo, que he aprendido. E incluso si hay algo que yo he aprendido o no lo he entendido bien, tener la humildad de ver en la palabra lo que dice la palabra y entenderlo y aceptarlo. Amén. Pues dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, versículo 5 al 6. Oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es difícil pedir que el Señor nos pida, a ver, Señor, si yo orara ahora, diría, Señor, me estás pidiendo algo difícil, me estás diciendo que habrán guerras y que no me turbe. ¿Cómo se hace eso, no? ¿Cómo le pedimos a la gente, a los países donde están en guerra, que no tengan miedo? Ahora es algo de este momento, la captura de Maduro, ¿vale? Sin poner adjetivos. La captura de Nicolás Maduro. La gente, aunque muchos en pos de un deseo de que esto sucediera, se turbaron cuando empezaron a caer misiles y las llamas explotaban y hacían no sé cuánto y de helicópteros. Es difícil, es un momento de turbación. ¿Vale? Pero la palabra nos pide a nosotros, los hijos de Dios, que no nos turbemos, que tengamos la mirada puesta en Cristo y comprendamos los tiempos de que es necesario que pase. No te turbes, está todo bajo control. Amén. Es la guía que nos da el Señor. Y aparte, dicho por su propia boca, que no nos turbemos. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino también, y pestes y hambres y terremotos y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todavía no viene Cristo. No, hermano, todavía no vendrá. Sí, y eso es lo que cuando escuchamos también de que hay predicadores que dicen, ahora para el febrero, el febrero del año pasado fue, porque hay falsos apóstoles por ahí, ¿no? De iglesias evangélicas, cristianas, da igual, y dicen que Cristo vendrá el 13 de abril de 2025. Va pasado el 13 de abril. Y pastores evangélicos, Y Cristo no ha venido. ¿Qué miran a la palabra? ¿Qué leen? ¿Cómo se aventuran a dar una fecha? Cuando la Biblia dice que ni aun el Hijo del Hombre sabe, sino solo mi Padre. ¿Cómo un ser carnal puede aventurarse a dar una fecha? ¿No? Es fuerte. Pues todo lo que crean estará equivocado. Ni aunque se llamen evangélicos, ni aunque sean bautistas, ni aunque sean presbiterianos, lo que se les puede imaginar, tendrán que revisar fuertemente lo que creen y ir a la palabra de Dios y entender los tiempos y mirar el reloj y decir, oye, ¿sabes leer la hora? Bueno, deberías de leer la Biblia. ¿Comprendes la hora en la que vives? ¿Sabes que cuando dice el lunes es el primer día laboral? Bueno, cuando leas la palabra y diga principio de dolores, es el comienzo de la semana. Todavía no ha comenzado el total de lo que va a pasar. Principio. Hay mucha gente que no va a entender esto. Por eso es que Dios también nos llama a la precaución, a la comprensión y a que el Espíritu Santo nos revele su verdad, ¿no? Dice en versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Claro,
Acá viene la negación de Cristo y de todo el sistema religioso que todo lo que hable de Dios, de Jesús y de salvación lo rechazarán. Habrá mucho rechazo. Habrá resistencia hacia la fe, pero de gran manera, al punto de la persecución. Y eso está pasando el día de hoy. A lo mejor siempre pasa que, como no pasa en Uruguay, ¿saben que en Uruguay nunca pasa nada? En Uruguay nunca pasa nada. Nos queda todo tan lejos que cuando decimos los países árabes están en guerra, nosotros estamos en un asado. Cuando el narcotráfico está pegando duro en Colombia, en Venezuela y en todos lados, y porque le estoy hablando de temas sociales, sin política, sociales. Yo vivo en un barrio, tú vives en un barrio. Y nosotros miramos los problemas que hay en Latinoamérica. En Uruguay estábamos de otra manera. Ni siquiera en Brasil, ni en Argentina. Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y ahora acá estamos peores, ¿vale? Sin duda que sí. Pero siempre decimos, hasta que no nos pase, no nos estamos enterando de la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Porque como me pasa por acá y me pasa por acá, todavía no me ha tocado. Para cuando me toque, entenderé. Qué mundo en el que estamos, ¿no? Y eso que falta de comprensión. El discernimiento no depende de si me toca o no me toca. Es leer los tiempos y comprenderlo. Y si es un país donde no... Porque, por ejemplo, lo digo, en Uruguay no hay terremotos, no hay huracanes, no hay grandes inundaciones. Hay inundaciones. Grandes me refiero a cosas demasiado complicadas. En fin, entonces la apatía, el enfriamiento del no me pasa, del ignorar, nos mantiene en una posición de desventaja porque nos va a agarrar la noche y vamos a estar perdidos, ¿vale? Espiritualmente no vamos a poder guiar. Si estamos solos, pues perdidos solos. Y si somos padres de familia, perdida nuestra familia, no vas a estar orientado tú, ni vas a ser cabeza de orientación en tu propio hogar, ni en tu comunidad, ni en tu familia. O sea, qué triste estar perdido, porque no solamente se pierde el que está perdido, sino todos los que arrastran incluso con él. Porque muchas veces en un hogar no es raro de que no se preocupen por la vida espiritual, que vivan el día a día, y de repente por no preocuparse por la vida espiritual, fracasan los hijos, los padres, los matrimonios de sus hijos, las vidas sociales de sus hijos, todo colapsa porque no fue un buen atalaya en su hogar, el papá de familia o la mamá de familia, no les avisó como debía las verdades de la palabra para percibirlo de los peligros que venían. Y bueno, pues el día a día, y nos acostumbramos a vivir el día a día y no miramos la palabra de Dios. Pues mi esperanza es que cuando leamos la palabra, todo esto un día nos va a ayudar. Ahora no sé cómo, pero a lo mejor nos va a dar paz, porque en momentos de conflictos grandes dice que no nos turbemos. A lo mejor es la esperanza guardada para los que creen en esta verdad, que no estarán turbados cuando esto pase. Amén. Y tener paz en un momento tan conflictivo es una gran bendición. Es una bendición, a lo mejor son frases lindas que nos motivan. A mí me motiva cuando digo, son frases escondidas, ¿no? Son como una perlita que se encontró. Es como un tesoro que estamos buscando en una isla sin encontrarlo y aparece, ¿no? Y un baúl lleno de monedas de oro. En la palabra de Dios, si bien no están escondidas para que no las veamos, están en la palabra de Dios para que las comprendamos y para que sepamos que son verdades para ti y para mí. Amén. No para el pastor, no para el hermano que mejor se porte en el año, es una verdad para la iglesia. Amén. Por eso es que esta predicación, como todas las de nuestros hermanos, no buscan una ventaja personal, sino la edificación de la iglesia. Muchos, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La versión antigua dice se resfriará, yo estoy muy resfriado hoy. Pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Por haberse multiplicado, un aumento de maldad, una apatía, un enfriamiento, un yoísmo, donde lo que prima es lo que yo creo, lo que siento, y aunque la Biblia me lo diga, pues yo voy a seguir como estoy.
A lo mejor parece tonto, pero es la realidad espiritual de la condición en la que va a estar el mundo en ese entonces, ¿vale? Un momento de enfriamiento muy grande, de mucho egoísmo, de engaños, de todo esto, ¿no? Yo creo que todavía, claro, es que no podemos dar fechas y no nos corresponde decir, falta poquito a poquito. ¿Pero cuánto a poquito? Así. ¿Y cómo podemos medir así, o así, o así? Yo cuando era pequeño, mis padres, yo decía, cuando era una tontería que mis padres hacían, decía, papá, ¿cuánto falta para que termine la reunión? Y me decía, así, mi papá, así. No, vale. Y al rato, a los 5 minutos, papá, ¿cuánto falta para que termine la reunión? Y dice, así. Y iba achicando los dedos, ¿no? Y dice, ¿y cuánto falta? Y el pastor, mi pastor le gustaba predicar mucho. Y de repente, ¿y cuánto falta? Así, me dice. Pues así ya había demorado más que esto, ¿no? Y él no sabía cómo medirlo. Maneras de medir. ¿Cómo nosotros somos capaces de decir, falta así de poquito? Así. No lo sabemos, pero sí debemos de estar apercibidos. Y lo que importa es, si al final ninguno de nosotros dueños de los días de vida que tendremos. Lo lindo es, en los días que vivo, vivirlos para Cristo, siendo fiel, aferrado a la palabra y con la actitud correcta de que ni aunque venga un ángel del cielo a engañarme, y a lo mejor es la época ideal para que eso suceda, de muchas revelaciones, o no tuyas pero de otros, da igual, no prestar atención al maligno, eso son cosas del maligno, ¿vale? No es necesario ni que un ángel cambie nada de lo que está escrito. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? Aún a los escogidos, ¿no? Un poquito de temor de eso, ¿no? Qué pena, qué sentimiento. Ninguno de nosotros quiere que un hermano se pierda, ¿no? A los escogidos, a los salvos. Salmo 139. No hay nada que se esconda de la presencia de Dios. Ese sería el subtítulo de esto. Salmo 139, 24. Si alguien lo quiere leer. Salmo 139, 23 y 24. Es una linda oración, una gran oración. Si alguien lo quiere leer fuerte. Examíname, oh Dios, y conoces mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Amén. Estaba preocupado David y decía, examíname. Estaré equivocado, estaré errando. Dios mío, mis pensamientos siquiera estarán errados, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que nuestra lucha es con nuestra propia mente? A ver si mis convicciones, lo que a mí me parece, mi carácter, mis pensamientos, van contra la voluntad de Dios. Pero qué linda humildad de poder decir, Señor, ¿sabes qué? De repente yo estoy en un torbellino de mis pensamientos, pero parara y dijera no. Y recitara esto que acaba el hermano Paul. Examíname, Dios. Conoce mi corazón. Prueba, conoce mis pensamientos. Es que se nota que David no tenía intención de pecar. Estaba preocupado por pecar. Estaba pensando, ¿no será que a lo mejor yo estoy haciendo algo carnalmente? Mi propia voluntad y caminos, mis propios pensamientos y deseos. Pero también él decía, a lo mejor como en defensa, yo no busco hacer el mal. Y si aún estoy pensando hacer el mal, examíname. Que no quiero yo ser ocasión de caer a mis hermanos, a mi familia, ni a mi propia comunión contigo. Examíname, Señor, pruébame. Y ve si hay en mí algún camino de perversidad, pero no te olvides, guíame por el camino eterno. No solamente quiero que me señales mi error, necesito la guía e instrucción. Yo necesito un tutor, un maestro que me guíe, cuando me muestre el error, me diga, ven por acá, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos los maestros de escuela dominical? Porque a lo mejor hay pocos maestros. La maestra, maestra, si tienes que guiar a los niños, seguro que no les vas a decir, eso es lo que deben hacer, ahora háganlo solo. No lo haríamos. Un papá no hace eso, un maestro no hace eso, un pastor que cuida un rebaño tampoco haría eso.
y un buen hermano que tenemos el deber todos de cuidarnos espiritualmente, el que esté más fuerte, vele por la necesidad del más débil, se aplica a todos como iglesia, a todos como individuos, no, esto no va de rangos, esto va de todos, de todos. Si hay algo en lo que podamos colaborar y ayudar a mi hermano, no lo dejes solo, ven por acá, ven. Al menos yo veo que ese es el camino, ven conmigo y recorramos el camino juntos. ¿Por qué? Porque esa es la manera, guíame, dice el salmista, guíame, no solamente me señales mi error, guíame, muéstrame. Esa es la manera de decir, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a recibir el mensaje tuyo y hacerte caso. Guíame por el camino eterno. Y termina ahí el versículo, el salmo. Pero es tan poderoso porque deja el corazón abierto. Señor, háblame, yo que tu siervo oye, como Samuel, ¿no? Heme aquí, o como los profetas, ¿no? Que decía, habla que tu siervo oye, y estoy acá dispuesto a escuchar tu voz, ¿no? Guíame. Hay algunos que están buscando a lo mejor voces equivocadas, pero los que andan a la verdad no lo harán. Se aferrarán al Señor y buscarán la verdad bíblica, la verdad de la palabra. El Espíritu Santo es la mejor voz que podemos escuchar porque está dentro nuestro, amén. El Espíritu Santo viviendo en nosotros, es un milagro. Isaías 40, versículos 13 y 14. Claro, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, del todo conocimiento de Dios. Dios conoce lo más profundo incluso de nuestros pensamientos. Y Dios llegó y llega hasta incluso lo más escondido nuestro, ¿no? Eso es nuestro Dios. Él sabe los tiempos que vivimos. A Él le encomendamos la época en la que vivimos. Si somos la última generación o la antepenúltima generación, da igual. Nuestra vida tiene que ser una vida cercana al corazón de Dios. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí, el versículo 15 del capítulo 40 de Isaías 40, 15. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como un polvo. Eso es nuestro Dios, que puede conocer, que no necesita el consejo de nadie, que nadie le enseñó qué puede hacer y deshacer. Y luego sigan leyendo si quieren este hermoso capítulo de la virtud de su omnisciencia, de todo el conocimiento que Dios tiene. Isaías 65, 24, y con esto vamos a terminar. Isaías 65, vamos al 17, porque la verdad que dice cielos nuevos y tierra nueva. Les recuerdo o les insto a que nunca dudemos quiénes somos, ¿verdad? El maligno va a intentar romper nuestro carnet de identidad, ¿verdad? Que no eres cristiano, que ya no es lo mismo, que un buen cristiano no es como eres tú, que a lo mejor ni lo eres, vente conmigo, yo tengo el camino más fácil. Así de tonto es como el diablo obra magistralmente, con una sutileza tan simple que funciona. Y el enredo de nuestra propia mente es una de las peores batallas que podemos lidiar en nuestra vida, nuestra propia mente, ¿vale? Pero una cosa que nunca va a querer el enemigo seguramente es que sepas hacia dónde vas, quién eres y hacia dónde vas. No soy perfecto, pero te voy a decir una cosa. Tú vas hacia un camino de una perfección. Quiere decir, cuando el pastor lo mencionaba, y lo vamos a tener, habrán cuerpos nuevos, seremos glorificados. Este cuerpo ya no será lo mismo. Pensar que no se va a enfermar. ¡Guau! Pensar que podemos vivir en perfecta paz, vivir en perfecta armonía, mirarnos a los rostros sin prejuicios, mirarnos y tener comunión como los mejores amigos del siglo y estar todo en perfecta paz, todos juntos en el cielo, no habrá maldad. ¿Ustedes han visualizado eso? Seguro que sí, ¿verdad? Más de una vez nos hemos planteado cómo será nuestra relación en el cielo. En gloria al Señor, que a los que nos conocemos nos vamos a ver por la eternidad, amén.
Al menos yo quiero verlos a todos. Pero a mí me encanta pensar que eso da esperanza también. Porque cuando estemos en el cielo no vamos a ir a hablar con los de... A lo mejor conoceremos a los de la iglesia que nunca fuimos a los de Elche, por ejemplo. No, acá y allá, y cuántas iglesias hay que nos rodean o en el mundo. Pero con ninguno de ellos creo que tendremos tanta comunión que como nosotros mismos, ¿no? Que nos conocemos de algo, que el Señor nos rescató y guardó, que tenemos anécdotas para contar. Toda una eternidad. Claro, el cielo es otra cosa que no podemos explicarlo del 100%, ¿verdad? Nadie puede hacerse cargo de el cielo es tal cosa y haremos tal otra. No sabemos, es un misterio. Pero lo que no es un misterio es que seremos perfectos, porque lo dice la palabra, ¿no? Y tenemos identidad y el diablo no nos puede quitar eso, y eso es lo que más lo frustra, de que él conoció el cielo, pero ya no irá al cielo. Los demonios conocieron el cielo, vivían ahí y saben de que nunca más irán ahí. ¿Lo entienden? El odio acérrimo que tiene el enemigo por nosotros es porque lo que él tuvo lo perdió y no quiere que nadie lo tenga. Como él ya no lo tiene y él ya lo perdió, su afán es que muchos no lleguen ahí, porque hay un camino, hay un solo camino y hará todo lo posible por tentarnos, por diluir la palabra, por hacerla liviana, ligera. A lo mejor las estrategias cambian, a lo mejor la vida espiritual es buena, ser espiritual es bueno para la humanidad, todo lo que haga bien al humano, eso es bueno. Ahora, nada tiene que hablar de salvación. El día que una religión hable de la verdadera salvación, preocúpate, porque yo ahí creo que el diablo no está por ahí. Porque el diablo lo que no va a querer es de que alguien se convierta, se salve, se arrepienta de su pecado y reconozca a Cristo como el Salvador. Va a ser todo amor y paz, va a ser todo las 7 claves para el éxito y hacerse rico en 90 días. Van a hacer cosas así, de empoderamiento, de fuerza y yo qué sé, declaraciones. Declaran al aire porque no se sabe si a Dios. Su fe no está fundada en la fe verdadera. Y nosotros tenemos una identidad. Dice, versículo 17, porque he aquí, 59, 17 de Isaías. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ay, no veremos la Torre Eiffel. Yo todavía no la vi. De lo primero no habrá más memoria. ¿Ustedes piensan qué frustración uno siente como trabajador? Las construcciones que he hecho, decir, ya la rejita que hice no va a estar más. La escalerita, esa pinturita que me ha quedado tan guapa también. Nada de lo que hayamos construido o hecho, nada de eso habrá, porque va a ser mejor. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allá niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morirán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas, y no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, miren esto, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Es una promesa también. El Señor conoce lo más intrincado de nuestro corazón. Los tiempos vendrán, el final de los días del fin llegarán, pero ¿cómo llegarán? Lo importante es nuestra relación con el Señor. Una doctrina en la cual estamos firmes, que no nos dejamos engañar, que sabemos que Él conoce nuestros más profundos pensamientos. Nuestra relación con Dios está cuidada porque, Señor, estoy dispuesto a aprender, encamíname, quítame cualquier mínima expresión de yoísmo que tenga, quítala, estoy dispuesto a aprender. Y sabiendo que el Señor, cuando clamamos, Él responderá, y aunque aún estemos hablando, Él ya habrá oído, antes que terminemos de pronunciar la palabra, Él ya la sabe.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Hay que estudiar más el contexto, todo de lo que está hablando Isaías, pero realmente revela el fin de una época oscura de la humanidad, el pecado. El pecado, cuando comenzó, un día comenzó. Desde el pecado original de Adán y Eva. Cuando terminará, solo el Señor lo sabe. Pero lo que es bueno es que el Señor, todo eso, esa época oscura de la humanidad que es el pecado, un día se terminará, se saldarán las cuentas, se pagará, y el Señor reclamará los derechos de su creación. Seremos perfeccionados, la maldad, el trigo para un lado, la cizaña para el otro, y el Señor hará todo nuevo, donde será gozo, alegría, y ya no habrá nunca más mal. ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos al Señor, somos salvos, redimidos por gracia. Podríamos estudiar muchísimo más, pero vivimos en tiempos conflictivos, pero nunca debemos de perder la esperanza de que el Señor nos puede dar paz en medio de esta época en la que nos toque vivir. Amén. Y el mundo está convulso. Nosotros no tenemos el reloj del tiempo. No nos podemos adelantar al tiempo y ver cómo será este año 2026. Amén. Pero aún, si el 2027 contamos algo, demos gloria al Señor de que hayamos llegado con la misma humildad que como empezamos. Señor, habla que tu siervo oye, examíname y conoce mis pensamientos. Si al año que viene llegamos, al final del año, llegamos con este mismo corazón y una mejor relación con el Señor, ese es el mayor éxito creo que podemos alcanzar para este año. Que el Señor les bendiga grandemente y nada, vamos a dejar paso al pastor. Si quieren terminamos con una palabra de oración y seguimos. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, queremos dar gracias porque tenemos tu palabra, ella es perfecta, tu obra es eficaz, son nosotros tus hijos. Sabemos, Padre, que como no podemos ver el futuro, debemos descansar en ti. Agradecido, Señor, porque tu palabra, Señor, nos perfecciona. Es tan fácil muchas veces hablar, pero ya no queremos solamente hablar, queremos vivir en ti, Señor. Queremos tener un corazón perfecto en tu palabra, en tus caminos. Te pido que bendigas a nuestros hermanos, Señor. Te pido que los edifiques, que podamos vivir en paz, en armonía, Señor, según las directrices de tu palabra, Señor. Que todos seamos celosos, Señor, de guardar la palabra, entenderla, analizarla y sobre todo cuidarla, Señor. Cuidarla, Padre, de cualquier herejía o mala interpretación. Incluso si yo mismo, Padre, la malinterpreto, tener el corazón sensible, Señor, a la corrección, Padre, porque es tu palabra ahí y te agradecemos por ella, Señor. Te entregamos este servicio en tus manos y agradecemos porque este año, Señor, también que comienza, lo dejamos en tus manos para que tú bendigas, Señor, cada meta de nuestros hermanos, Señor, pero que por sobre todas las cosas guarden sus corazones, Señor, porque tú harás, Señor, lo que tú quieres y la obra se hará, Padre. En nombre de Jesús. Amén.